Bueno, vamos a ver los factores ambientales que influyen en el crecimiento de los microorganismos. Principalmente son tres: la temperatura, el pH y la concentración del oxígeno disuelto, y que entre los tres presentan diferencias importantes. Tal vez la temperatura es el de los factores más importantes. Que sepáis que todos los microorganismos tienen un rango con un máximo y un mínimo de temperatura, donde fuera de ese rango no se produce el crecimiento, y una temperatura óptima a partir de la cual caen en barrena, pero es la temperatura óptima aquella en la que se produce un mejor crecimiento de los microorganismos. Si representásemos en el eje de las I's la fracción o la actividad máxima que presentan los microorganismos, y en el eje de las X las temperaturas a la que nos encontramos o a la que se encuentran esos microorganismos, veréis que en la temperatura por debajo de la mínima no hay microorganismos, pega un crecimiento muy brusco, muy exponencial, hasta que alcanza la temperatura óptima el crecimiento de los microorganismos, y a partir de ahí cae bruscamente a partir de esa temperatura óptima hasta alcanzar la temperatura máxima. Por debajo o por encima de esa temperatura máxima no hay ese crecimiento de los microorganismos. La temperatura afecta a propiedades físicas como son la solubilidad. Cuanto más temperatura, menos soluble es el oxígeno, por ejemplo. La densidad, viscosidad o tensión superficial. Cuanto más temperatura, menos densidad, viscosidad y tensión superficial tienen. Es menor. Y afecta a la presión de vapor también. Cuanto mayor temperatura, pues mayor presión de vapor. Afecta también a la velocidad de la reacción, a la cinética de la reacción, la temperatura. Y, por supuesto, a la actividad de los microorganismos, que es un arma de doble filo, porque cuanto mayor temperatura hay mayor actividad de microorganismos, pero es menos soluble el oxígeno, con lo cual hay que buscar un equilibrio. La afección va a depender de tres aspectos: la afección a los microorganismos que van a sufrir como consecuencia de ese incremento de temperatura o ese descenso brusco de temperatura, la velocidad del cambio, o sea, lo brusco que sea ese cambio, el tiempo de exposición y el valor de la temperatura, lo cual es bastante lógico, ¿no? pH es otro factor. A diferencia de la temperatura, donde la temperatura las células no tienen capacidad para regular por sí mismas la temperatura interior y depende del ambiente. La temperatura depende de la célula, depende de la temperatura del ambiente externo. En el pH no ocurre esto, y aparte los propios microorganismos tienen mecanismos para afectar al pH que rodea el medio. Luego, ni internamente se ve modificada, la propia célula tiene mecanismos para modificar su pH internamente, a diferencia de la temperatura y de lo que pasaba con la temperatura, ¿no? Y lo mismo ocurre que hay un rango máximo y mínimo, así como un pH óptimo a partir del cual se desarrollan las células. Veréis que los hongos son los que tienen unos umbrales más extremos, entre 2 y 9, con un óptimo de 5,5 de pH. Y ahí veis en esta tabla los rangos de las bacterias y los protozoos y los pHs óptimos a los que se desarrollan. El oxígeno disuelto es, por último, otro de los aspectos más importantes o relevantes, en el que tendríamos que decir que en función de la necesidad de ese oxígeno disuelto por el microorganismo, nos podemos agruparlos o hacer una primera agrupación, con lo cual tendríamos los organismos aerobios o aeróbicos estrictos, que se caracterizan porque requieren oxígeno, y aquellos que su crecimiento es nulo en presencia del oxígeno y por lo tanto acaban muriendo, serían los organismos anaerobios. Anaerobios estrictos también se llaman algunos anaeróbicos, depende de la nomenclatura, pero en general aerobios estrictos o anaerobios estrictos. Los facultativos son aquellos que pueden crecer o desarrollarse bien en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno. Son los más polivalentes, por decirlo de alguna manera, o que presentan mayor capacidad de adaptación a esa presencia o ausencia de oxígeno. Y por último, los anóxicos, donde el oxígeno proviene de los procesos de reducción que se producen en los nitratos. De ahí en los reactores biológicos, cuando explicamos la distribución de este tipo la geometría de estos tipos de reactores, pues se caracterizan porque tienen una zona óxica, que es donde está introduciendo el oxígeno mediante unas hélices o difusores, y una zona anóxica, donde no hay
suministro de oxígeno, y el único oxígeno que se produce es como consecuencia de la reducción de los nitratos y a nitrógeno atmosférico. Finalmente, ya menos relevante, pero están los organismos microaerófilos, que sí que requieren cantidades de oxígeno, pero en cantidades mínimas. También es importante la presión a la que se encuentra el oxígeno. Lo normal es que sea presión atmosférica, porque si no, se podría dar la situación que fuese tóxicos para organismos aeróbicos si se introduce oxígeno a una presión mucho mayor que la atmosférica. En resumen de todo esto, podemos decir que si hay oxígeno, mueren los organismos anaeróbicos, y si no hay oxígeno, mueren los organismos aeróbicos. Y si hay mucha ausencia o no hay mucho oxígeno, pues morirían los microaerófilos. Vamos a centrarnos ahora en una serie de microorganismos. Esto no os lo voy a dar, lo tenéis colgados ahí en las transparencias, que son una descripción que yo os aconsejo que le echéis una lectura de los diferentes microorganismos más importantes, desde las bacterias, a los hongos, a los animales tipo crustáceos, o incluso descripción de cada una de las características que tienen todos ellos. Bueno, pues lo dejo aquí y sigo continuando ahora.